dar la bienvenida en nombre de Compromiso Asturias a este webinar para hablar de ciberseguridad. Sabéis que dentro del grupo del think tank de tecnología, igual que en otros think tanks, ¿no? Cada año organizamos una serie de sesiones internas para tratar temáticas de interés, priorizando un poco las que se debaten en ese kick-off que hacemos a comienzos de año. Y dentro de ellas también seleccionamos dentro de nuestra red de socios expertos en esas temáticas, pues la posibilidad de que podamos contar con un asturiano o también puede ser, ¿no?, alguien que no sea de Asturias, pero por un contacto asturiano para venir a contarnos, ¿no? En este caso, hoy contamos con Javier García, asturiano, que está actualmente residiendo en Estados Unidos, encargado, bueno, de todos estos procesos de ciberseguridad en el sector financiero, ¿no?, concretamente en el BBVA. Le damos la bienvenida, Javier, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir y de retornar conocimiento a Asturias. Aquí tenemos obviamente a Roberto Díaz Estrada, que es el coordinador de nuestro think tank. Bienvenidos todos, porque veo aquí algunos socios que también estáis en otros grupos que os habéis incorporado a este webinar, alguno de energía y de alguna otro think tank. También interesados en esta temática y algún partner incluso también, ¿no?, que nos ha pedido poder estar aquí. Así que bienvenidos todos. Y sin más, Roberto, quizás yo sí, no voy a robar nada de tiempo, simplemente agradecer a Compromiso, pero también a Javier García, que somos amigos desde hace muchos años, la disposición para hacer este webinar en un tema que desde el think tank de tecnología pues hace tiempo que queríamos tocar, ¿no? Y siendo un tema que nos afecta a todos mucho, es verdad que es un tema pues árido, ¿no?, áspero para los que no estemos muy iniciados en eso, ¿no? Entonces queríamos tocar este tema. Yo le pedí a Javi, que es un gran experto, pero le pedí que intentara simplificar para una audiencia interesada por la tecnología, pero sin ser expertos en esta materia, pues bueno, que nos ilustrara un poco sobre algunos conceptos. Es una problemática creciente en el cual pues empresas y ciudadanos y administraciones públicas estamos continuamente expuestos y viendo incidentes. Entonces creo que nos conviene a todos y a toda la comunidad de asturianos, de empresas y de personas, aprender. Y en ese sentido, pues espero que la sesión de hoy sea agradable, ¿no? Le pedí a Javier una pequeña presentación y luego tendremos también un turno de preguntas o de debate o de opinión si queréis participar. Así que nada, Javier, adelante y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, Roberto. Voy a presentar... un segundo, a ver. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Sí. ¿Estáis viendo la presentación, no? Sí. Vale. Bueno, lo primero me presento un poco. Bueno, yo soy asturiano de Gijón, estudié en la Escuela de Ingenieros de Gijón con Roberto. Ambos nos fuimos de Asturias para empezar a trabajar en Andersen Consulting, Accenture, y luego en el 2001 me incorporé al BBVA, o sea que llevo muchísimos años ya en BBVA. La primera parte, hasta el 2009, estuve llevando proyectos de desarrollo de sistemas y a partir de más o menos del 2009 pasé de funciones, digamos, en BBVA España, funciones holding, y he estado sobre todo en temas de fraude, de gestión de fraude, que también está bastante relacionado con el tema de ciberseguridad, bueno, al final es cibercrimen. Y en el 2017 surgió una oportunidad de expatriarme en Estados Unidos y desde entonces pues estoy en Estados Unidos, primero, bueno, más en relación con la parte de banca retail, negocio de banca retail que vendimos, el BBVA vendió a PNC, otro banco aquí en Estados Unidos, y nos hemos quedado con la parte de banca corporativa, inversiones y el broker dealer.
y negocios que son más de, basados en Nueva York. Y desde hace 3 años estoy aquí en Nueva York y soy el responsable de ciberseguridad en Estados Unidos, del BBVA, y en concreto, sobre todo, focalizado en la parte de banca corporativa. Bueno, entonces, oye, yo hago la presentación. Si queréis interrumpirme sobre la marcha, también sin problema, o si queréis esperar al final, ¿vale? Como prefiráis. Bueno, un poco los temas que voy a tratar son las tendencias de ciberseguridad. Un tema en concreto que es un poco relacionado con la inteligencia artificial, porque es uno de los crímenes emergentes. Hablar un poco de los pilares, cuáles son los temas principales que alguien debería tener en cuenta dentro de construir un programa de ciberseguridad adaptado, pues, obviamente, al tamaño y complejidad de cada empresa. Y luego un poco tema de cuál es el entorno regulatorio y marcos de control que nos pueden ayudar un poco a gestionar el marco regulatorio, ¿vale? Entonces, bueno, quiero empezar con esta frase, ¿no? La ciberseguridad no es una cuestión de percepción, sino de gestión de riesgos. Pero es importante que, pues, al final, todo no se puede hacer, ¿no? Y esto también va mucho, es ciberseguridad, pero al final es gestión de riesgo operacional. No deja de ser otro riesgo operacional y se trata de identificar los riesgos críticos y mitigar los controles y, obviamente, estar lo más seguro posible, pero que la protección absoluta y la eliminación del riesgo es algo imposible, ¿no? Empezando un poco por los riesgos globales, bueno, pues un poco por enmarcar un poco dónde estamos, pues bueno, hay un escenario, como sabéis, complejo de tensiones a nivel global, pues de un poco el conflicto entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra de Hamas de Hamas y Palestina, perdón, y Israel. Y yo creo que un poco todo eso, y en torno a polarización política, hace que bueno, pues esto también se traduce al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros, en concreto, cuando empezó la guerra aquí de Ucrania, tuvimos una avalancha de peticiones, alertas de las agencias de seguridad, de los reguladores, pidiéndonos que mirásemos temas en concreto, porque el riesgo era muy real, ¿no? De problemas muy concretos que estaban viendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo creo que se ha calmado un poco más, ¿no? No es lo mismo que cuando empezó la guerra, pero es verdad que desde ese punto de vista, pues el entorno sigue siendo complejo, ¿no? Y luego, pues hay muchos lo que se llama state sponsor, básicamente, pues rusos, chinos, coreanos, ¿no? y otros, digamos, perfiles de atacante que están sponsorizados por estados, ¿no? Con lo cual, pues, el sector financiero, obviamente, es uno de los sectores más atacados. También es verdad que es uno de los sectores más protegidos, ¿no? Porque, pues, por tema regulatorio y por tema, bueno, pues, de la sensibilidad de la información que manejamos y la criticidad, pues, probablemente a nivel de madurez somos de los que más protegidos estamos. Y luego, bueno, pues hay otros temas tipo hackactivismo, y que básicamente muchas veces se traducen ataques de denegación de servicio o defacement de webs. Básicamente un defacement, no sé si sabéis, pues se hackea una web y se cambia la página principal y se cambia, cuando tú te conectas a una empresa, a un servicio, pues aparece algo que no es lo que corresponde a la empresa, ¿no? Y luego, pues, ciberespionaje también, ¿no? Entonces, bueno, enmarcando esto dentro de lo que es no es que haya digamos, unos riesgos concretos en el día a día, pero sí que digamos que el entorno, pues, sigue siendo de cada vez más y más. La ciberseguridad es algo que afecta a las empresas y al entorno, y obviamente, pues, todo lo que circunda a la problemática global también lo impacta, ¿vale? Yendo un poco más en concreto a los temas de, pues, qué amenazas, pues, igual esto tiene un poco de influencia respecto al mundo financiero, es verdad, pero bueno, yo, por daros un poco las principales amenazas, pues, fraude y crimen financiero. Yo, como os decía antes, estuve muchos años en el tema de fraude y, pues, obviamente, las entidades financieras, pues, somos constantemente atacadas en nuestros canales online. Luego está el tema, por ejemplo, de fraude en tarjetas, pues, compromisos de información para robar datos
los que cometer fraude online. Luego hay muchos casos de suplantaciones de identidad y aquí en concreto en Estados Unidos y en México también hay mucho, probablemente a nivel, lo que vemos a nivel grupo es los países donde principalmente hay más. Estados Unidos siempre ha sido uno bastante importante y México también. Y pues suplantación de identidad o incluso pues, lo que saca un takeover, que no es suplantación, no es construir una identidad desde cero con datos que pueden haber sido filtrados, pero robo para poder acceder a tus cuentas y hacer transferencias fraudulentas, etcétera. Y esto es algo que está, pues, sigue estando y lleva estando muchos años en el top de las amenazas concretas. Ransomware es otro de los, probablemente, de los temas que más ha afectado a compañías de todo tipo, desde pequeñas hasta grandes. Recientemente, el caso más relevante que conozco, que tiene una relación muy directa con lo que hacemos nosotros aquí en Estados Unidos, es la sucursal del ICBC, que es un banco chino, pero que tiene sucursal en Nueva York. Sufrió un ransomware y la verdad es que pues, te das cuenta de lo real que es la amenaza, ¿no? Porque al final es pues, la misma situación que tenemos nosotros, ¿no? Un banco internacional con una presencia de una oficina en Nueva York y pues justo ese ataque supuso que le tuviese que aportar liquidez la matriz de varios miles de millones y la liquidación de transacciones en el mercado en Nueva York, pues ese día sufrió, digamos, creo que fue la primera vez que cerraron las liquidaciones de transacciones de securities como 2-3 horas después de los que suelen cerrar, ¿no? Con lo cual es tema muy, muy relevante y sigue siéndolo. Y luego estaríamos, pues, supply chain. Javier, perdona, ¿ransomware es el secuestro de datos? Sí, ransomware básicamente, sí. Ransomware es... muy buena puntualización, Roberto, porque yo asumo ya que todo el mundo sabe que es un ransomware, pero básicamente son los atacantes infectan la red, al ransomware al final no es más que otro malware, un virus que infecta sobre todo y va a por los datos, los encripta la información, encripta los ordenadores y piden un rescate, ¿no? Piden un rescate de... Obviamente, pues puede ser que no puedas operar en absoluto o que pues haya un determinado servidor o un determinado servicio que sea el que esté afectado, pero básicamente es una especie de secuestro de tu información y solicitud de un rescate, ¿vale? Supply chains o proveedores, básicamente esto es un poco, y probablemente este es uno de los casos que más también se repite, que es, pues, todas las empresas utilizan o un outsourcing o software de terceros o proveedores en general, donde a lo mejor puedes tener o servicios en la nube o almacenamiento de datos sensibles de tu empresa en terceros o un software cualquiera que utilizas para tu gestión y es el vector, digamos, por el que se infecta y por el que digamos, sufres algún tipo de incidente y de impacto operativo, ¿no? Probablemente, ya digo, es uno de los más recurrentes. Es filtración de información, obviamente también, o sea, pues, la mayoría de los ataques van destinados también no solo a tema de ganancia financiera, sino también a poder filtrar información, comprometer una base de datos y extraer información sensible que puede ser utilizada pues para múltiples fines. Puede ser incluso información, no sé, un know-how específico, algún tipo de copyright o información que sea muy relevante y crítica para la empresa. Y luego insider threat, pues básicamente esto es fraude interno o gente que tienes interna que a lo mejor puede estar de forma maliciosa, puede estar cometiendo algún tipo de fraude para filtrar información o para conseguir una ganancia económica. Hay diferentes tipos de fraude interno, ¿no? Hay algunos que no están relacionados con la ciberseguridad, pero hay muchos que sí están
relacionados con la ciberseguridad. Luego, el tema de vectores de ataque estaría en el tema de social engineering, que básicamente significaría esto es engañar a la gente. Pues phishing y smishing básicamente es pues, que recibir correos. Todos habéis seguramente recibido correos donde te invitan a clicar o a dar tus datos personales o tus datos bancarios o todo este tipo de cosas. Eso está, pues, es uno de los, y sigue siendo uno de los principales formas de conseguir credenciales de acceso a sistemas, ¿no? Entonces, bueno, luego comentaré un poco las estrategias de prevención de eso, pero sigue siendo probablemente lo que es el engaño que se intenta cometer a la gente, ¿no? Luego, el fraude al CEO y el Business Email Compromise son parecidos, aunque no son exactamente lo mismo, pero básicamente es también un poco son ataques dirigidos a empresas donde, por ejemplo, pues se compromete la cuenta de un correo y se envía pues te llega una notificación de parte de un proveedor que dice que tienes que cambiar las instrucciones de pago y en vez de pagarle a esta cuenta le tienes que pagar a esta otra, ¿vale? Y entonces pues de esa forma pues consiguen que hagas una transferencia en vez de a la cuenta original a una cuenta del defraudador. O el fraude al CEO, que es básicamente un poco, se utiliza, digamos, la figura o se suplanta la figura del CEO y muchas veces pues empleados obviamente cuando reciben algo y es creíble de alguien que supuestamente es tu CEO, pues tienen como, y donde a lo mejor hay una urgencia de que tomes una determinada acción o hagas algún tipo de transferencia, pues también es probable que acabes un poco facilitando pues alguna acción, algún impacto sea económico o también de filtración de información. Bueno, luego, compromiso de credenciales legítimas. Esto es algo que yo diría que si cogiéramos un poco, y esto hay estadísticas, los diferentes tipos de tácticas y técnicas que utilizan los atacantes, el compromiso de credenciales, el usuario y el password de acceso es probablemente lo que se usa como vector inicial de ataque. Luego, hombre, una vez que penetras o tienes una cuenta, no es tan fácil llegar, hay que ir moviéndose lateralmente, escalando privilegios, pero es verdad que la forma de empezar, de tener un primer acceso y empezar a comprometer los sistemas de una compañía es probablemente con credenciales legítimas. Explotación de vulnerabilidades, pues obviamente, y malware, pues virus y todo, y pues un poco relacionado también a lo mejor con los phishing, pues o con correos que recibimos o mensajes de texto que recibimos en el móvil donde clicas y descargas y obviamente puedes infectar un equipo o una infraestructura que está expuesta a Internet. Obviamente, por ejemplo, todo lo que es explotación de vulnerabilidades. Hay muchas, o sea, los sistemas, como sabéis, todos tienen vulnerabilidades. Es un tema hay que ir parcheando las vulnerabilidades y una práctica muy habitual es que todo lo que tienes expuesto a Internet, yo creo que se escanea habitualmente. La cantidad de escaneos que recibe cualquier empresa a diario y básicamente el objetivo que tienen los escaneos es detectar vulnerabilidades y explotarlas. Vale, voy a la siguiente, ¿vale? Esto pues será un poco el resumen de un poco de amenazas y vectores de ataque. Quería traer un poco también el tema de inteligencia artificial, porque, bueno, es un tema súper candente. La semana pasada estuve en una conferencia aquí y básicamente todas las sesiones de la jornada, todos los panelistas, todos hablaron del tema de inteligencia artificial. Yo lo veo, bueno, primero como un riesgo emergente. Todavía, digamos, no estamos viendo impacto, o el impacto, yo creo que gordo probablemente esté todavía por llegar, pero es verdad que el uso como sabéis, el uso de la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente y eso va a traer un montón de riesgos. Beneficios, obviamente, bueno, nosotros como entidad financiera llevamos utilizando, como entidad financiera, no solo como entidad financiera, seguramente más entidades o compañías que lo hacen, pero llevamos utilizando sistemas de machine learning, sobre todo en la parte de detección de fraude en tarjetas, desde hace muchos años, ¿no? Con lo cual, es una vertiente de la inteligencia artificial que llevamos utilizando.
Muchos sistemas de control de ciberseguridad, detección de ataques, ya empiezan a incorporar detección de anomalías, análisis de comportamiento basado en la inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia artificial se está empezando a usar y a embeber en múltiples sistemas, sean de usuarios, sean sistemas de detección de fraude o detección de seguridad. Y luego, bueno, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, todo esto, pues obviamente tiene muchos componentes de optimización de procesos. Nosotros, ha salido hace poco en las noticias, el banco ha comprado 3.000 licencias de ChatGPT Enterprise y, de hecho, a mí me han dado una, gracias, he sido afortunado, me han dado una y, pues, es verdad que es como una herramienta que dices, bueno, pues una palanca para optimizar muchos procesos, ¿no? ¿Amenazas que vienen con esto? Pues obviamente, social engineering, ¿no? Pues que lo comentaba antes. Antes, por ejemplo, cuando llegaba un correo intentando engañarte, pues estaba mal escrito en español o mal escrito en inglés. Pues ahora pues te va a llegar un correo perfectamente escrito en inglés, aunque sea un tío que no sepa nada de inglés. Quiero decir que la sofisticación y un poco, bueno, ha habido un caso hace poquísimo también de una empresa en Hong Kong que suplantaron, hicieron un deepfake utilizando inteligencia artificial. Deepfake básicamente es crear un vídeo o una voz virtual generada con inteligencia artificial que es exactamente como la de la persona que está suplantando. Suplantaron al director financiero y consiguieron que una persona hiciera una transferencia de 25 millones de dólares. ¿No? Es un caso muy concreto de explotación de la inteligencia artificial en temas de amenazas de ciberseguridad, ¿no? Obviamente, cuando pongo aquí malware code, pues codificación, o sea, sabéis que la inteligencia artificial se está usando en el buen sentido para optimizar los procesos de desarrollo de código, pero también se puede usar en la vertiente negativa para desarrollar y sofisticar lo que es el malware. ¿Vale? También para descubrir vulnerabilidades, como hablaba antes, pues se puede usar para eso, para campañas de desinformación o también, bueno, pues se pueden adulterar los modelos en los que está basado la inteligencia artificial, pues se puede extraer información, se puede hacer inferencia o corrupción del modelo, extracción de los datos que se aportan al modelo, o sea, hay muchos componentes ahí de riesgo, ¿no? Creo que es un tema relevante, es una ola que todavía está creciendo, como o sea, a lo mejor en su momento fue la nube y otras cosas, pero yo creo que ahora esto es lo que probablemente estemos hablando que empieza a tener impacto real y tenemos que empezar a protegernos, porque por un lado está todo el mundo usándola, pero bueno, todavía estamos un poco a ver cómo gestionamos pero bueno, yo creo que merece la pena porque tiene muchos beneficios, ¿no? Bueno, pasando un poco a temas hombre, yo por dar unas pinceladas de qué cosas creo que alguien que esté desarrollando un programa de ciberseguridad, y obviamente esto depende mucho del tamaño, complejidad y del sector de cada compañía, ¿no? Yo estoy hablando de una entidad financiera muy grande, con mucho gobierno del riesgo, etcétera, ¿no? Y con mucha inversión, pero bueno, cada uno tendría que adaptarlo, ¿no? Pero bueno, un poco las preguntas que se debería hacer alguien desde el punto de vista de, bueno, pues qué proteger. Yo creo que primero es entender, bueno, esto es una pregunta obvia, ¿no? Que ¿cuál es nuestra misión, obligaciones y stakeholders, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que más o menos la dirección, los responsables de una compañía, esto que lo tienen claro, pero es importante a la hora de responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿De dónde están nuestras joyas de la corona? ¿Qué debemos proteger? ¿No? Pues ¿cuál es realmente aquellos activos que realmente tienes que proteger? Son tus datos, los datos de tus clientes, son el proceso productivo del que tienes el know-how o los datos, pues yo creo que cada empresa tiene que pensar un poco dónde tiene los sistemas críticos y obviamente, priorizar la protección de esos sistemas, ¿no? Un poco saber también a dónde estás conectado y cuáles son
qué hay en ejecución de tu red y qué sistemas tienes, un poco, obviamente, el inventario de qué activos, ¿no? Luego, otro tema súper importante es, bueno, qué nivel de sensibilidad, qué datos y qué nivel de sensibilidad tienen esos datos, ¿no? Nosotros, un poco aquí, lo que hacemos es un poco una clasificación donde damos un valor en función de dos temas, ¿no? A los sistemas, en función de cómo de crítico es el sistema para el negocio y cómo de sensible es la información que tiene. Combinamos esos dos factores y nos sale un ranking y decimos, pues oye, estos son los activos o los sistemas más críticos desde el punto de vista de negocio, que a lo mejor no tienen información sensible, pero como se caiga ese proceso, ese sistema, pues no podemos seguir operando y qué datos pues son sensibles, ¿no? A lo mejor en algunos casos es la combinación de ambos y en otros uno u otro, pero ambos influyen en el nivel de sensibilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente estamos limitando la gestión de quién se conecta y con qué privilegios a nuestra red. Obviamente hay un tema por detrás de esto que es el principio de mínimo privilegio, que es un principio de seguridad, de decir, oye, hay que darle a la gente solo los accesos que necesita, nada más que los que necesita. No porque sea el CEO de la compañía tiene que tener acceso a todo, no, tiene que tener acceso a lo que tenga que tener acceso en función del rol que cada persona tenga. Un tema súper importante es, ¿entrenamos a nuestros empleados y clientes en los riesgos de seguridad? Pues eso probablemente yo lo pondría como, ahora lo comentaré en la siguiente slide, como uno de los puntos críticos de decir, la primera línea de defensa tienen que ser los empleados, ¿no? Porque pues, es muy fácil, da igual cómo de protegido estés y cómo de la inversión que tengas en sistemas de protección, detección de fraude, de seguridad, que como pues, alguien de sus credenciales ya le estás dando la puerta de entrada a tu red a alguien, ¿no? Y luego, pues un poco qué planes de contingencia tienes, ¿no? Cómo te vas a recuperar de un evento de seguridad, ¿no? O sea, hay que tenerlos preparados, hay que tenerlos probados, etcétera, ¿no? Un poco las preguntas principales que alguien se debería hacer, ¿no? No sé si voy muy rápido, alguna pregunta. Bien. Bueno, pilares de un programa de ciberseguridad. Pues el inventario de activos, lo que decía antes, conocer tu entorno. O sea, si no conoces lo que tienes instalado, software, hardware, ¿qué ciclo de vida tiene eso? Si tienes sistemas que son muy antiguos y no puedes parchar las vulnerabilidades porque pues ya tienes que cambiar el sistema o tienes que hacer una upgrade, pues, pero tienes que empezar por hacer un inventario. Luego, gobierno y gestión del riesgo. Pues tienes que crear un marco de evaluación, cuantificación y mitigación del riesgo. Y obviamente esto es más importante cuanto más grande sea la empresa. Y establecer cuál es tu apetito al riesgo, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno de la seguridad es fundamental, ¿no? O sea, y de hecho, yo diría que más del 50% del tiempo que dedico yo en mi función es más al gobierno y a dar explicaciones y a ver un poco y a tener perfectamente documentado, inventariado, aprobado y que todo lo que, pues porque sí, porque yo creo que forma parte de nuestro gobierno, pero también porque pues cuando tenemos exámenes de los reguladores vienen y nos piden y quieren tener claro que estamos reportando adecuadamente en los foros, en los comités correspondientes y que esto, desde el punto de vista financiero, una entidad regulada en el sector bancario, que es verdad que tiene un nivel de requisitos bastante alto en ese sentido, ¿vale? Luego, moviéndonos un poco aquí a la parte de arriba, antes de pasar a lo de resiliencia, formación y concienciación de stakeholders. Pues la formación es fundamental, o sea, el tener a la gente bien entrenada, parece mentira, nosotros hacemos lo que se llama un phishing simulado, todos los trimestres mandamos una simulación donde mandamos un correo que es supuestamente un phishing y vemos quién cae y quién no cae. Da igual, o sea, siempre cae gente, o sea, siempre hay, pero eso va a pasar en todos. Entonces, tener a la gente concienciada, explicarles, yo creo que probablemente si lo tuviese que poner en el primer lugar, además, yo creo que es una cosa que es alcanzable probablemente
para todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? Nosotros, BBVA, por ejemplo, ha puesto en Coursera, que es una plataforma, si conocéis, supongo que la mayoría lo conocéis, de learning online y tal, pues hemos puesto parte de nuestro base de conocimiento de security awareness, ¿no? De concienciación, ¿no? Porque pues, hay unos equipos muy potentes en el banco trabajando en eso, tanto a nivel de empleados como a nivel de clientes, y lo hemos disponibilizado, y yo creo que es algo que cualquiera tiene, que si no tienes que hacer una gran inversión para encontrar cosas con las que formar a tus empleados, ¿no? Luego, bueno, Identity and Access Management, esto yo creo que es un poco el tema de gestión de identidades, gestión de cuentas, o sea, un poco, pues, como el ciclo de vida de las credenciales de los usuarios, cómo acceden, cómo se revocan los accesos, quién son usuarios privilegiados, por ejemplo, la gente de IT que tiene acceso a sistemas y son los que más privilegios probablemente tengan los sistemas de IT, en los sistemas de negocio, pues en los usuarios de negocio, ¿no? Pero es un poco todo el gobierno de cómo se accede a los sistemas y cómo se controla y cómo se quita y cómo se gobierna, todo eso es muy importante. El Security Stack, que perdona que utilice terminología inglesa para esto, pero bueno, básicamente eso es un poco todos los sistemas de detección, pues el anti-malware, el antivirus, los sistemas que tenemos de control, de filtración de información, de monitorización. Hay un montón de sistemas, ¿no? Que te pueden ayudar, pero yo lo que recomiendo es no volverse loco con eso, porque, pues, quiero decir, hay tantos sistemas pues que al final te puedes un poco perder el foco, ¿no? Yo creo que las bases son más hacia el gobierno, hacia la concienciación, y obviamente, pues ahí, en función de la complejidad de la empresa, pues una inversión, obviamente, en sistemas de detección y prevención de amenazas y monitorización. Luego, el supply chain, que es lo que ya lo comenté antes, todo el tema de hacer un poco assessment de los proveedores, o sea, todos los proveedores con los que trabajan las empresas añaden de alguna forma riesgo y hay que hacer una evaluación. Nosotros tenemos un proceso una metodología de evaluación, pues obviamente, pues todos aquellos proveedores que son proveedores de sistemas críticos, procesos críticos o que almacenan información nuestra crítica, sensible, etcétera, pues les hacemos una revisión más profunda que a otros, ¿no? Entonces hacemos una especie también de clasificación y de evaluación y pedimos las prácticas, y es importante porque a través de proveedores pues puedes pues, ser un vector o tener un impacto importante, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad. Y luego, finalmente, perdona que no he ido en orden de lo que viene aquí, pero la resiliencia, ¿no? Y los planes de contingencia, ¿no? Pues también lo comentaba antes. ¿Qué planes de recuperación tengo? En concreto, nosotros, el sector financiero ha hecho mucho hincapié en el tema de probar, y ser resiliente significa pues que hayas hecho tus ejercicios con la dirección, pero no solo con la dirección, sino con los empleados, con el centro de operaciones, involucrando a toda la gente que tiene que participar en un incidente. Y luego, pues, por ejemplo, en el caso concreto de ransomware, que era uno de los principales ataques, pues, por ejemplo, tener protegidos los backups y poder recuperar desde backups y poder hacer un poco, tener eso pensado, ¿no? Y no tenerlo improvisado, ¿no? Porque al final, como decía, no 100% no te puedes proteger, con lo cual siempre vas probablemente a tener algún incidente, ¿no? Pues es clave poder recuperarse, tener unos planes de continuidad de negocio que te permitan recuperar en los tiempos que te has marcado como tiempos que no tienen un impacto, digamos, destructivo en tus operaciones, ¿no? Y bueno, esos serían un poco los pilares. Y luego, entorno regulatorio, comentar, o sea, hay muchas regulaciones, o sea, todas las regulaciones, sobre todo el tema de notificación de incidentes, todos los reguladores quieren que les notifiques, pues, con un determinado, unos con 48, otros con 24, otros con
pero vamos, en corto espacio de tiempo. Mucho hincapié también en la involucración de la dirección, que el board, o sea, que el consejo de administración o el comité de dirección, que las personas que están ahí se les informe de los riesgos, tengan conocimiento y tengan cierto expertise de qué va esto, de qué va la ciberseguridad, porque al final pues es un riesgo importante, ¿no? Y bueno, pues también regulación a partir de pues, el tema de gestión de terceros, la privacidad y la resiliencia, ¿no? En concreto en la Unión Europea, bueno, sabéis, DORA es una regulación. El banco está trabajando en el proceso de cumplimiento con esta norma que entra en vigor el año que viene. El GDPR, que no es exactamente la privacidad, tiene sus solapes con la seguridad, no es exactamente, obviamente, lo mismo, pero pues, aquí están las dos de la Unión Europea, que suelen ser más prescriptivas que las americanas, ¿vale? Bueno, pues la Reserva Federal, esto de FFIC es digamos, una agencia que coordina los principales reguladores del sector financiero. El Estado de Nueva York, que en nuestro caso aquí en Nueva York nos aplica bastante. Hay una regulación específica de ciberseguridad de la que se ha sacado la segunda revisión hace poco y estamos trabajando en el cumplimiento, tiene diferentes periodos de cumplimiento y estamos trabajando en ello. Y la SEC también pues ha sacado recientemente también regulaciones específicas, con lo cual, bueno, nosotros digamos que en ese sentido, digamos, una línea de trabajo muy pegada a los requisitos regulatorios. Y luego, bueno, pues una cosa que sí recomendaría, sobre todo para empresas con un poco más de complejidad, es pues tener un marco al que apegarse, ¿no? del ISO 27001, el NIS CSF, que es un poco el que usamos nosotros de cara a los reguladores, porque están muy familiarizados y es un marco de industria que se ha desarrollado no solo para el sector, este no es solo sector financiero, y tiene muy bien organizados los controles y entonces tú te puedes un poco medir, ¿no? Te puedes medir en función de esos controles y te ayuda a focalizarte. Yo creo que es muy bueno para poner orden y decir, oye, pues yo me evalúo, me autoevalúo y luego además, pues si viene un auditor o viene tal, le doy información. Bueno, yo creo que esto es un poco el resumen, más o menos, no sé si he ido muy rápido o muy despacio. No, está muy bien, Javi, está muy bien y yo creo que has tocado todas las dimensiones. También nos gusta tener aquí un poco de espacio, ¿no? Para preguntas y aquí ya invito a los participantes si alguno quiere preguntar o comentar alguna cosa en relación con lo que Javier nos has contado, que ha sido bastante extenso, la verdad. Te agradezco, Javi.